Y durante sus 14 años en el poder, el presidente Hugo Chávez hizo del petróleo el motor de la economía de Venezuela y también la convirtió en la fuente de recursos para los programas sociales y subsidios que fueron implementados durante su gobierno. Bueno, los controles de cambio, también los precios, fueron parte de esta revolución, lo que reflejó en realidad la devaluación del bolívar. Queremos analizar todo este rol económico del país y nos acompaña el doctor en Economía y académico del USACH, además es el vocero del Movimiento Social de Venezuela, José Noguera, que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Noguera. Este paquete rojo que trajo Chávez desde Cuba, implementado ya en su Venezuela, ¿cómo ha afectado a la economía y qué se prevé para lo que viene? Mira, básicamente, para hacer el cuento fácil, el gobierno, desde que llegó Hugo Chávez al poder, ha tenido una actitud consistente en contra de la empresa privada. La disminución de la economía privada ha sido persistente, ha ido cayendo. La economía cada vez se convierte más en una economía pública. Después de la huelga petrolera de 2003, de 2004, perdón, de 2003 sí fue, la producción petrolera que, digamos, despidieron alrededor de 20.000 trabajadores de la compañía estatal petrolera. De PDVSA, la producción petrolera también cayó dramáticamente. Estamos hablando que cayó de unos 3,5 millones a un poco más de 2 millones que está ahorita. Y toda esa caída del sector real de la economía ha sido siendo compensada con un aumento progresivo del precio del petróleo. Esa es la suerte que ha tenido Chávez, sí, que en realidad vive una bonanza en el precio del petróleo. Una bonanza espectacular. No antes vista, digamos. No antes vista. El precio del petróleo, es interesante recordar que cuando Chávez llega al gobierno, el precio del petróleo marcaba alrededor de $8, llegó hasta así debajo y llegó a subir hasta más de $140. Bueno, pues sí, hay venezolanos incluso que dicen que Chávez es el autor del milagro del precio del petróleo. Hasta eso se ha escuchado. Sí, pero eso está muy lejos de ser la verdad. Sí, claro. Realmente el milagro del precio del petróleo fue la guerra de Afganistán, la demanda china y otras circunstancias del mercado internacional. Claro que sí. Ahora, el petróleo, bueno, es el motor de la economía venezolana, pero subimos la información estos últimos días respecto a que entre Uruguay y Venezuela estarían en el sector de ahí de Anzoátegui, creando una empresa, un 60% PEDSA y un 40% ANCAP, que es Uruguay, lo que da la impresión, no estando Chávez incluso, de que Venezuela sigue teniendo esta política de seguir generando negocio en torno al petróleo, incluso con otras naciones o empresas extranjeras. ¿Eso puede ser una tendencia? ¿Es una política real internamente de Venezuela o ya empieza a mirar quizás por hacia otros horizontes en términos económicos de cómo ir trabajando el tema del petróleo? Mira, el problema petrolero, ahí hay dos problemas. Primero que la actitud o la política del gobierno de Venezuela hacia el petróleo es una política totalmente rentista. Vende petróleo y adquiere todo el ingreso del petróleo para financiar su proyecto revolucionario. Y la corrupción, dicen que la cantidad de proyectos sociales y que como están imbuidos, digamos, en la lógica, dicen que la corrupción y el gasto en corrupción es enorme. Es enorme, eso es verdad. Venezuela está entre los 10 países más corruptos del mundo según Transparencia Internacional. Eso nos deja una buena idea de los niveles de corrupción. El más corrupto de América Latina. Ahora, ¿qué pasa volviendo a lo que tú me preguntas, qué pasa con la reactivación de la actividad petrolera? El problema de la reactivación de la actividad petrolera tiene dos cosas que hay que resolver. Lo primero es dinero. Se requieren unas inversiones muy cuantiosas que un país tan pequeñito como Uruguay simplemente no los tiene. El propio Venezuela no los tiene. Básicamente, si tú quieres invertir esas sumas tan cuantiosas, tienes que ir a los mercados internacionales a buscar financistas fuertes. Cuesta pensar que demasiados capitales estén interesados en una Venezuela con tanta incerteza jurídica por el momento. Indudablemente, sobre todo que a finales de los 90 se firmaron varios contratos que después los desconocieron. La otra cosa que se requiere es tecnología. Y Venezuela tampoco tiene la tecnología.
Entonces, ¿quiénes tienen las tecnologías? Las tecnologías las tienen pues las grandes compañías transnacionales del petróleo, la Exxon, la Chevron, etcétera. Pero que son enemigas en algún sentido o Venezuela las tiene puestas como enemigos. Ahora Venezuela, Chávez el gobierno de Chávez y ahora de los sucesores pues los tienen como compañías enemigas. Entonces, cuando uno ve ese escenario, tú dices, bueno, pero entonces ¿cómo hace Venezuela para reactivar su producción petrolera? Y ahí es donde tú ves un escenario que es muy difícil de prever que sea factible. O sea, tú con socios pequeños no lo vas a hacer. No. Ellos han tratado de buscar ciertos acercamientos con algunas empresas, por ejemplo con Lukoil o las empresas rusas. Sin embargo, las empresas rusas, incluso las empresas rusas, desde el punto de vista tecnológico, también tienen una gran dependencia con las empresas americanas o las empresas europeas. Claro, sí. Las políticas sociales en Venezuela son la base del proyecto de Chávez, y que se sustentan justamente en el petróleo. ¿Es factible que solamente el petróleo sea el motor de estas políticas sociales de ahora en adelante, hablando y siguiendo la línea de que hay que continuar el chavismo y el sueño bolivariano, en fin? Lo veo difícil. Para hacerte una radiografía de Venezuela rápida, el promedio de escolaridad en Venezuela son 7 grados. Es uno de los más bajos de América Latina, a pesar de que hace unos 20, 30 años era uno de los más altos, ¿no? Pero 7 grados de escolaridad significa que la mitad de la población tiene menos y la mitad tiene más, es un promedio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esa mitad que tiene menos, y muchos que tienen un poco más también, básicamente reciben un subsidio directo o indirecto del gobierno a través de cualquiera de las llamadas misiones. Esos subsidios fundamentalmente es un premio por activismo político. Tú eres chavista, de alguna forma te dan un dinero, usualmente algo así como un salario mínimo, y tú estás contento y eres chavista. La clase media está totalmente marginada de esos subsidios, entonces la clase media realmente es la que sufre. De ahí es donde tú ves la polarización que se observa en Venezuela. Ahora, ¿cómo se ha sostenido eso? Fundamentalmente con gasto del gobierno proveniente de PDVSA. El problema está en que el precio del petróleo ya al parecer alcanzó su tope. Todas las tendencias, todas las proyecciones dicen que va a ir bajando, o que se ha venido bajando, posiblemente llega, hoy estuve viendo que ya andaba los 90, el West Texas, el barril, y posiblemente baje un poco más. Muchos, incluso cálculos propios que yo he hecho, hemos estimado que el barril debe andar, su estado estacionario debe andar en 80 y algo por ahí, ¿no? Entre 80 y 85 dólares el barril. ¿Qué pasa? Para poder sostener este nivel, para poder sostener la economía en general, Venezuela necesita un petróleo bien por encima de 100 dólares el barril. No lo tiene. El año pasado la economía experimentó un crecimiento que uno pudiera llamarlo interesante, algo así como 4 o 5%, pero ¿a qué se debió ese crecimiento? Ese crecimiento se debió a dos cosas. En economía hay que ver que el producto se mide por el gasto, más que por la producción directamente. Los planes sociales aumentan muchísimo el gasto. Entonces, sí, pero ¿de dónde sacas la plata tú para gastar? Esa es la pregunta que tú te haces. Y la plata para gastar la sacas por una parte de un precio del petróleo que estaba mucho más alto que ahora, pero también por unos 30 o 40 mil millones de dólares que le prestó China, que de paso el gobierno lo utilizó casi todo eso para la campaña electoral. Entonces, cuando tú ves ese inmenso nivel de gasto, tú dices, bueno, la economía creció, pero realmente es un crecimiento un tanto ficticio. ¿Se puede sostener eso para este año? Es difícil, primero porque el precio del petróleo está bajando y después porque los chinos se han puesto reacios a seguir prestando, entre otras cosas porque la deuda venezolana es muy alta, segundo porque hay problemas, tienen miedo a la legitimidad del gobierno de Maduro, lo cual les crea incertidumbre sobre si el dinero que prestan eventualmente va a ser o no pagado o reconocido por un gobierno posterior que venga. Bueno, la conclusión entonces es que quien quede al mando de Venezuela tiene muchísimos desafíos, entre ellos el económico, porque sin petróleo no hay petrocheques. Le queremos agradecer mucho, señor Noguera, su presencia hoy día en CNN Chile. Ok, muchas gracias, pues.